Mujer que escribió un libro para niños sobre cómo lidiar con el dolor tras la muerte de su esposo, ahora es acusada de su asesinato. Kouri Richins fue arrestada en Utah por presuntamente envenenar a su pareja con fentanilo. El matrimonio puede ser una de las decisiones más felices que uno puede tomar en su vida. Desafortunadamente, también puede ser la fuente de uno de los momentos más estresantes, difíciles y desafiantes. A menudo, el seguro de vida es considerado un tema aburrido para muchas personas. Pero, ¿qué pasa cuando se trata de un asesinato para cobrar un seguro de vida? Aunque la sospechosa de esta historia aparentemente lo tenía todo, un esposo maravilloso, 3 hermosos hijos, un hogar amoroso y estabilidad económica, parece que nada de esto era suficiente. Días después de publicar su libro ¿Estás conmigo? O Are You With Me? En inglés, un libro para niños sobre cómo lidiar con la pérdida de un ser querido, las autoridades arrestaron a Kouri Richins el 8 de marzo del 2023 por el presunto asesinato de su esposo, Eric Richins. Eric Richins nació el 13 de mayo de 1982 en Bountiful, Utah. Sus padres son Linda y Jean Richins. Era el mayor de 3 hermanos. Desde niño, Eric pasó innumerables horas y ayudando a su padre a trabajar en el rancho de la familia, acarreando heno, alimentando a los animales y reparando cercas. Eric también era naturalmente atlético y participaba en baloncesto, béisbol y fútbol. Se graduó de la Universidad de Utah, en donde obtuvo una licenciatura en estudios internacionales con especialización en español. Era un miembro devoto de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. De hecho, sirvió una misión de 2 años en la Ciudad de México, donde aprendió a hablar español con fluidez durante su estadía. Para Eric, no importaba si eras un empleado, un familiar, un amigo o la siguiente persona al azar que caminaba por la calle. Si necesitabas algo, podrías contar con él. Y si hay algo que debes saber por encima de todas las otras cualidades de Eric, algo que debes saber y recordar es que fue un padre increíble. Sobre todas las cosas, amaba incondicionalmente a su familia. Le encantaba ser padre. Era tan devoto de sus hijos que pasaba todo su tiempo libre con ellos. Era un padre muy involucrado. Entrenaba a todos los equipos deportivos de sus hijos. Se presume que Eric donaba todo su salario como entrenador a niños que no podían pagar las mismas cosas que sus hijos. Aquellos que conocían a Eric lo recuerdan por su sonrisa, simpatía y su voluntad de ayudar a los demás. Kouri Richins nació el 20 de abril de 1993 en Park City, Utah. No hemos encontrado el nombre de su padre, pero según fuentes, su madre es Lisa Darden. Kouri también tiene un hermano menor llamado Ronnie Darden. Al crecer en Utah, Kouri asistió a Wasatch High School. En el 2008 se matriculó en la Universidad Estatal de Weber y obtuvo una licenciatura en Administración de Ciencias de la Salud. Incluso asistió a la Universidad Estatal de Utah, donde obtuvo una maestría en Gestión de Recursos Humanos. Antes de que Eric y Kouri se casaran, había una mujer tras bambalinas que observaba su cortejo. Linda King, una amiga de la familia, presentó a Kouri y Eric años atrás cuando trabajaba con Kouri en Home Depot. Eric era un empresario, copropietario de un negocio de construcción de piedra llamado C&E Stone Masonry, con su buen amigo Cody Wright. Y claro, naturalmente, debido a que Eric se dedicaba a la construcción, Eric visitaba frecuentemente la tienda de Home Depot. Y en sus múltiples visitas a Home Depot, él notó a Kouri. Y como muchos otros hombres que visitaban la tienda, terminó enamorándose de ella.
Linda, visiblemente consternada ante el reciente arresto de Corey, comentó en una entrevista hecha a KUTV que Eric era un cliente frecuente, muy querido en la tienda. Nunca podrías olvidar su sonrisa. Linda animó a Eric a hablar con su futura esposa después de tener la impresión de que Corey le gustaba. Dije que fuera allí y que pagara con ella. Así lo hicieron y terminaron teniendo una primer cita. Desde entonces estaban como pegados el uno al otro. Después de casarse en el patio trasero de su casa el 15 de junio del 2013, en los siguientes años la familia crecería con el nacimiento de sus 3 hijos, Ashton, Carter y Weston. Debido a que el primer matrimonio de Eric había terminado en divorcio, Corey firmó un acuerdo prenupcial el día de su boda. La decisión de tener un acuerdo prenupcial se inspiró en la experiencia del divorcio de Eric en el 2009 de su primera esposa, Julie Jorgensen, con quien se casó en el 2005. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Me refiero a que no tiene nada de malo que tu futuro cónyuge firme un acuerdo prenupcial, pero según el acuerdo prenupcial, Eric y Corey acordaron que ninguno tenía derechos a los ingresos presentes o futuros o activos del otro, incluido, entre otros, el negocio conocido propiedad de Eric y su socio Cody Wright, a menos que, adivina, Eric muriera mientras la pareja estuviera legalmente casada. La familia vivía en una casa de 5 dormitorios y 4 baños de casi 5,000 pies cuadrados, valorada en más de $1.1 millones. Disfrutaban de vacaciones en el extranjero y de las cosas buenas de la vida. Se sabe que el negocio de Eric era exitoso y que Corey fundó K. Richens Realty, una compañía que comenzó en abril del 2019, en donde aparentemente le iba bien. Es importante mencionar que después de casarse con Eric, Corey se interesó en los bienes raíces y obtuvo su licencia para trabajar como agente de bienes raíces. El trabajo de Corey estaba centrado principalmente en comprar casas para después remodelarlas y venderlas a un precio más alto del que se compró la propiedad originalmente. Pero para permitirse renovar las casas que compraba y abordar sus problemas financieros en curso, Corey comenzó a tomar dinero de las cuentas bancarias de Eric y a acumular deudas en tarjetas de crédito a su nombre sin su conocimiento. En las primeras horas de la mañana del 4 de marzo a las 3:20 a.m. se realizó una llamada al 911 del interior de la casa de los Richens en Kamas, Utah. Corey fue quien realizó la llamada. En la llamada le dijo a los despachadores que entró a su habitación y encontró a su esposo frío e inconsciente. Esta llamada aún no ha sido liberada por la policía, pero estoy segura que está siendo altamente investigada por ellos. Minutos después de la llamada, los agentes del alguacil y el servicio médico de emergencias llegaron a la casa de los Richens, ubicada en el número 282 de la calle Willow Courts, en las afueras de Park City, en Utah, donde encontraron el cuerpo sin responder de Eric tirado al pie de su cama. El personal de primeros auxilios intentó resucitarlo, pero no fue posible. Corey le dijo a los paramédicos que había intentado realizar reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, la evidencia muestra que los paramédicos fueron los primeros en realizar la reanimación a Eric. Y esto lo saben porque al hacerlo salió espuma de la boca de Eric y eso solo ocurre en el primer intento. Corey también afirmó a la policía que Eric tenía una adicción a los analgésicos en la escuela secundaria, pero que desde entonces no había tenido problemas de abuso de sustancias. Pero amigos y familiares han declarado a la policía que no tenían idea de que Eric fuera adicto a ningún tipo de medicamento, adicional a que los oficiales no encontraron analgésicos en la casa de la familia. Claramente, esto fue un intento de hacer que pareciera que esto fue la culpa de Eric. Por supuesto, también le pidieron que diera una descripción detallada de todo lo que había sucedido esa noche antes de la muerte de Eric. Según Corey, esa noche los dos estaban celebrando el cierre de la compra de una casa de $2 millones que compraron para el negocio de bienes raíces de Corey.
La mansión tiene 8 dormitorios y 12 baños. Está situada en 20 hectáreas de terreno. Incluye una casa de huéspedes separada de la casa principal que tiene 4 dormitorios y 3 baños. Una oficina, una piscina, un gimnasio, un simulador de golf, una cancha de voleibol interior, un recódromo, 2 salas comunes, 2 cocinas e incluso una sala con una experiencia de realidad virtual. Aparte de todo esto, también cuenta con una piscina de terapia, una piscina de tamaño completo, un simulador de golf y una cancha de voleibol cubierta. Después de permanecer en el mercado durante más de un año, se presume que ahora tiene un precio de venta por $3.75 millones. Pero aunque Corey declaró a la policía que estaba celebrando la compra de esta propiedad, de acuerdo con su familia y personas allegadas a Eric, la verdad era que Eric no quería comprar la propiedad, ya que él pensaba no era una decisión financieramente inteligente. Incluso, documentos judiciales afirman que Corey y Eric estaban peleando por su decisión de comprar esta propiedad. Y no puedo imaginar que alguien que estuviera en contra de esta compra celebrara el cierre de la misma. Y para aclarar, técnicamente la compra de la casa no había sido oficialmente cerrada. Resulta que todavía estaba bajo contrato y Eric planeaba decirle a Corey que no la compraría un día después de su muerte. Pero por lo que se deduje, Corey estaba decidida a comprar la propiedad con o sin la aprobación de su esposo. Y eso fue exactamente lo que hizo. Pero me estoy adelantando un poco, porque en este punto Corey les estaba diciendo a los investigadores que ella y Eric acababan de terminar de celebrar el cierre de la propiedad horas antes de su muerte. Explicó a los investigadores que debido a que estaban celebrando, ella le preparó un Moscow Mule y se lo trajo a la habitación en donde Eric se tomó la bebida. Después de esto, se empezaron a preparar para dormir, pero según Corey, uno de sus hijos tuvo una pesadilla y le pidió que se acostara con él. Así que ella decidió dormirse en la habitación de su hijo y no fue hasta las 3 de la mañana que regresó a su habitación. Y al regresar encontró a Eric tendido en el suelo, inconsciente y frío al tacto. También le comentó a los oficiales que su teléfono se había quedado cargando en su habitación mientras ella dormía con su hijo. Y ahora, después de la muerte de su esposo y de la manera tan inesperada que murió, uno pensaría que Corey estaría devastada, incluso sin poder funcionar. Pero literalmente, un día después de la muerte de Eric, Corey cerró la compraventa de la casa. Se sabe que invitó a varios amigos a una fiesta en la casa que compró, donde fuentes cercanas declararon estuvo bebiendo y celebrando a lo grande la compra de la misma casa que Eric no quería comprar y que se realizó un día después de la muerte de Eric, no el día antes como Corey declaró a la policía inicialmente. Lo más extraño de todo esto es que fuentes que asistieron a esta reunión comentaron que Corey ni siquiera mencionó a sus invitados que Eric había fallecido solo un día antes. Las únicas personas que sabían de la muerte de Eric era la familia de Eric. Ese mismo día, Corey también le dijo a la hermana de Eric, Amy, se fuera de la casa para que pudiera llorar en paz, cuando en realidad no estaba de luto. Literalmente estaba de fiesta solo 24 horas después de la muerte de su esposo. Amy estaba comprensiblemente sorprendida y totalmente molesta con esta situación, y las dos empezaron a discutir. En ese momento, Amy le dejó claro a Corey que ella ya no podía vivir en la casa familiar. Fue durante esta discusión que Corey se enteró por primera vez que Eric había creado un fideicomiso con su patrimonio, dejando a su hermana Katie Richens como su apoderada legal y la había sacado de su testamento. Obviamente, Corey estaba sorprendida, ya que pensaba que después de la muerte de su esposo, todo sería de ella. Fue tan grande la agresión que la policía tuvo que llegar a separarlas. Así que, cuando se dio cuenta que nada sería de ella, Corey presentó una demanda contra Katie por el control del patrimonio de $3.6 millones de su esposo, argumentando que el acuerdo prenupcial que ella y su esposo firmaron, ¿se acuerdan? Ese que les conté anteriormente, le daba los derechos a todos los bienes de Eric si él moría antes de divorciarse.
Ahora, el punto principal del acuerdo prenupcial era proteger a Eric, porque Eric había estado casado previamente. En realidad, era la mamá de Eric, la señora Linda, quien había solicitado se redactara el contrato y hecho que tanto Eric y Corey lo firmaran el día de su matrimonio. Tristemente, no pudo haber previsto que Corey usaría este acuerdo prenupcial para tratar de robar lo que no era de ella. Y no solo quería el control del patrimonio de Eric, sino que también demandó a su hermana por la cantidad de $300,000. Pero por suerte, su hermana estaba preparada para contraatacar y no ceder ante la presión de Corey. Katie presentó su propia demanda pidiendo a los tribunales que descalificaran a Corey para recibir cualquiera de los activos de Eric, afirmando que Corey estaba siendo investigada actualmente por su muerte. La demanda busca descalificar a Corey para que no reciba ningún beneficio del patrimonio de Eric y alega que Corey tenía un motivo financiero para matarlo. Según la demanda de 48 páginas, Corey comenzó a tener serios problemas financieros en el 2016, solo 3 años después de casarse con Eric. Corey comenzó a robarle dinero para comprar las casas que estaba restaurando para posteriormente venderlas. Los documentos indican que Eric no estaba al tanto del robo hasta septiembre del 2020, cuando descubrió que Corey obtuvo y gastó una línea de crédito con garantía hipotecaria de su casa en Camas por un monto de $250,000. Retiró al menos $100,000 de sus cuentas bancarias y gastó más de $30,000 en las tarjetas de crédito de Eric sin su conocimiento. También, en septiembre del 2020, Eric se enteró que Corey había robado al menos $134,000 en fondos destinados al pago de impuestos trimestrales de su negocio. La demanda también establece que Eric tuvo una larga llamada telefónica con el IRS o el Servicio de Ingresos Internos el 3 de marzo, en el cual se enteró que la obligación tributaria estatal y federal pendiente de Corey era de casi $200,000 y le debía a un prestamista dinero fuerte de por lo menos $1.8 millones. Corey prometió a Eric que le devolvería todos los montos mencionados, pero en cambio mintió abiertamente, alega la denuncia, con el fin de persuadir a Eric para que no tomara medidas contra ella. Además, la demanda alega que durante el 2015 y 2021, Corey obtuvo varias pólizas de seguro por un total de 1.5 millones en cobertura y nombrándose a sí misma como la única beneficiaria, esto, claro, sin el conocimiento de Eric. Y es aquí donde las cosas se tornan realmente extrañas. A pesar de que Corey le decía a la gente de que Eric murió de un aneurisma cerebral, su familia sabía que esto no era cierto. Y después de que se realizó la autopsia y la toxicología, los investigadores también se enterarían de que esto no podría ser cierto, ya que el informe de la oficina del médico forense de Utah determinó que Eric murió por una sobredosis de fentanilo que según evidencia había ingerido vía oral. El médico forense también indicó que el nivel de fentanilo en el sistema de Eric era aproximadamente 5 veces la dosis letal y que era fentanilo ilícito, no fentanilo de grado médico. Y si las cosas no fueran lo suficientemente extrañas, antes de que los investigadores confirmaran que Eric había sido envenenado o realizado cualquier prueba post-mortem, la familia de Eric ya sabía que Corey lo había asesinado. Y eso es porque semanas y meses anteriores a la muerte de Eric, Eric mismo explícitamente le dijo a sus amigos y familiares que si algo le sucedía, debían investigar a su esposa. Y tampoco fue vago al respecto. Literalmente les dijo a sus amigos y familiares que pensaba que su esposa estaba tratando de matarlo. Y por supuesto, cuando se enteraron de que Eric había fallecido, eso inmediatamente les vino a la mente.
Resulta que ya había 2 casos en los que Eric creía que Corey había intentado matarlo. Presuntamente, la primera vez fue durante un viaje que hicieron a Grecia. Según una de las hermanas de Eric, él la llamó durante el viaje para decirle que creía Corey había tratado de envenenarlo, ya que había enfermado gravemente después de que Corey le diera una bebida. Este incidente en particular sucedió 3 años antes de su muerte. El segundo intento sucedió solo 3 semanas antes de que falleciera. Para ser más exactos, el día 14 de febrero del 2022 en San Valentín. Corey le trajo un sándwich en el que después de una sola mordida a Eric le dio taquicardia y no podía respirar. Fue tan fuerte su malestar después de comer este bocado que tuvo que usar el EpiPen de su hijo y Benadryl para poder respirar, antes de desmayarse durante varias horas. Después de recuperar la conciencia, Eric le habló a un amigo cercano para comentarle su esposa le había puesto algo en el sándwich para envenenarlo. Ahora, cuando miras esta línea de tiempo, Eric murió solo 3 semanas después de este incidente. Esto agregando al incidente en Grecia. Su familia sabía que Corey era la responsable y la policía tomó en serio sus acusaciones. La preocupación de la familia Richens, además del hecho de que Eric murió con solo 39 años, es lo que llevó a la policía a investigar más de cerca la muerte de Eric. Y como ya les mencioné, el reporte forense había probado que más allá de toda duda razonable, Eric había sido asesinado. Así que sus siguientes pasos fueron investigar más a Corey y comprobar que era ella la responsable de la muerte de Eric. Los investigadores decidieron hacer esto discretamente. No querían que Corey se diera cuenta que estaba siendo investigada. Durante las investigaciones, la policía se enteró que en octubre del 2020 Eric reescribió su testamento para que, en caso de su muerte, ninguno de sus activos se fuera a Corey. También descubrieron que Eric se había puesto en contacto con un abogado de divorcios y con un abogado de planificación patrimonial. Descubrieron que, además de eliminar a Corey del testamento, Eric había puesto a su hermana Katie a cargo de su fideicomiso y poder notarial para que todas las decisiones se hicieran a través de ella. Los activos de Eric valían $3.6 millones y como se mencionó, Corey no se enteró de nada de estos cambios hasta el día después de la muerte de Eric. Pero el hecho de que ella no supiera sobre el testamento no significaba que no tuviera otro plan siniestro en mente. Los investigadores descubrieron que solo 3 meses antes de la muerte de Eric, Corey obtuvo acceso a la póliza de seguro de vida de Eric y realizó cambios sin su permiso. Algo importante que debes saber es que Eric tenía una póliza de seguro de $2 millones que sacó con su socio comercial Cody, en el que figuraban como beneficiarios el uno del otro, para que en caso de que uno de los dos falleciera, el otro tuviera el dinero para comprar la mitad del negocio del otro. Por lo que en este caso, Cody tendría los fondos para comprar la mitad de Eric y tomar el control total del negocio. Pero por supuesto, eso no lo iba a permitir Corey, por lo que en enero del 2022 se conectó a la computadora y cambió la póliza de seguro de vida de Eric para que ella fuera la única beneficiaria. Afortunadamente, el titular de la póliza alertó a Cody, el socio de Eric, quien inmediatamente volvió a cambiar la póliza. Y aunque después de toda la información que hemos hablado, a pesar de ser extremadamente preocupante, no comprobaba que Corey había matado a Eric. Sin embargo, una vez que se realizó la toxicología y se revisaron los registros telefónicos de Corey, los investigadores definitivamente tenían la prueba que estaban buscando. Después de que el reporte regresó positivo por 5 veces la dosis letal de fentanilo, la policía obtuvo una orden de allanamiento y emitió una orden de registro. En la ejecución de la orden de registro se incautaron todos los teléfonos, computadoras y otros dispositivos electrónicos de la casa de Corey y Eric. Y al recopilar todos estos datos, se confirmó la evidencia innegable de que Corey había matado a Eric. A pesar de que Corey intentó eliminar mensajes
Estos fueron recuperados por la policía y estos mensajes de texto llevaron a los investigadores a una persona llamada CL. Los investigadores examinaron a CL y determinaron que tenía una larga historia de cargos relacionados con drogas, y después de revisar las conversaciones de texto entre Corey y CL, quedó claro que CL era su traficante de drogas y que él le suministró a Corey el fentanilo que se usó para matar a Eric. Y esta persona, CL, en realidad lo confirmó durante una entrevista con la policía el 2 de mayo del 2023, ya que parece ser que proporcionó información condenatoria a los investigadores. De acuerdo con la declaración de CL, Corey lo contactó varias veces entre diciembre del 2021 y febrero del 2022. Inicialmente solicitando analgésicos recetados para un inversor que tenía una lesión de la espalda. Unos días después de haberse puesto en contacto, CL y Corey se reunieron en una de las casas que estaba renovando Corey para hacer el intercambio. La primera entrega de pastillas que hizo CL fue de hidrocodona. Después del intercambio, Corey volvió a contactar a CL para pedirle algo más fuerte, ya que, según Corey, las primeras pastillas que le había dado no aliviaron el dolor del inversor. Corey le dijo: quiero lo que Michael Jackson tomó, específicamente fentanilo. En esa ocasión, Corey terminó comprando 30 pastillas por un valor total de $900. El 11 de febrero del 2022, solo 3 días antes del 14 de febrero, la segunda vez que se creía Corey lo había tratado de envenenar. 2 semanas después de esto, Corey lo contactó nuevamente para solicitarle otros $900 por las mismas pastillas. Así que en febrero 26, solo 5 días antes de que Eric fuera asesinado, CL nuevamente le dejó el fentanilo a Corey en una chimenea dentro de una de las casas que Corey estaba renovando. Es importante mencionar que toda la información que CL compartió con los investigadores durante su entrevista fue confirmada con los registros de teléfono de Corey. Así que, en última instancia, el reporte del toxicólogo y los registros del celular fueron suficientes para que los investigadores hicieran un arresto. Pero antes de su arresto, mientras pruebas incriminatorias se acumulaban en su contra, Corey seguía con su vida normal. Exactamente un año después de que Eric fuera asesinado, Corey publicó un libro titulado Estás conmigo y lo promocionó en abril del 2023 en la cadena ABC4 durante el segmento Cosas Buenas de Utah. El libro, escrito por Corey, profundiza en lo que significa el luto, dirigido especialmente a sus hijos y a todos los niños que han pasado por algo similar. Durante la entrevista, Corey dijo que la muerte de su esposo fue inesperada y describió cómo la hizo tambalearse a ella y a sus 3 hijos. Corey mencionó que estaba motivada en escribir el libro después de buscar en Amazon y Barnes & Noble y no encontrar nada que los ayudara a hacer frente a esta situación. Solo quería una historia para leerles a mis hijos por la noche y no pude encontrar nada que se adaptara a ellos. Así que decidí escribirlo yo misma, mencionó Corey. El interior incluso tiene una dedicación que dice: dedicado a mi increíble esposo y maravilloso padre. La descripción del libro, que se vendía por $14.99 en Amazon, pero que fue retirado días después de su arresto, decía: Estás conmigo es una lectura obligada para cualquier niño que haya experimentado el dolor de la pérdida y para los padres que desean brindar a sus hijos el apoyo emocional que necesitan para sanar y crecer. Corey estaba literalmente planeando beneficiarse de la muerte de su esposo y el dolor de sus hijos. Es increíblemente cruel que ella puede hablar sobre el dolor de sus hijos de esa manera, sabiendo que ella lo causó y ahora estuviera tratando de beneficiarse de su dolor. Debido a los derechos de autor, desafortunadamente no se puede agregar toda la entrevista, pero les dejaré la liga en donde pueden ir a ver la entrevista completa. My husband passed away unexpectedly last year, so it's March 4th was a 1-year anniversary for us, and he was 39. It completely took us all by shock. Y no solo planeaba sacar este libro, planeaba publicar toda una serie de libros de duelo para niños. Se sabe que el siguiente libro lo llamaría
Mamá, ¿qué tan lejos está el cielo? Díganme ustedes qué opinan acerca del comportamiento de Corey en la entrevista. Déjenme sus comentarios abajo. Es muy claro cuando se ve a Corey saber que el motivo era el dinero. Y si no lo iba a obtener del testamento de Eric, lo iba a obtener de alguna otra manera. Y fue exactamente esta la razón por la cual este caso ha llamado tanta la atención de todos. Aunque esta historia se hizo viral a principios del mes de mayo, Corey en realidad, como mencioné al principio del video, fue arrestada casi 2 meses antes, el 8 de marzo. Lo que en un principio fue replicado por medios estadounidenses como una historia emotiva se transformó en algo completamente opuesto. Solamente 3 días después de haber publicado el libro, los fiscales que trabajaban en esclarecer la muerte de Eric arrestaron a Corey por el delito de homicidio agravado en primer grado y 3 cargos de posesión en segundo grado de una sustancia controlada con la intención de distribuirla. Recientemente, Corey tuvo su primera audiencia el 12 de junio en una corte de Park City, Utah. Esta audiencia se realizó para decidir si la acusada debe permanecer en prisión preventiva a la espera del juicio. Durante la audiencia, los fiscales llamaron a varios testigos expertos, los cuales ayudaron a pintar una imagen de Corey de conspirar y calcular para matar a su esposo Eric, haciendo arreglos financieros y comprando la droga encontrada en el cuerpo de Eric. También llamaron a testificar a la abogada Crystal Bowman Carter, quien lo aconsejó sobre su planificación patrimonial. La abogada declaró que en octubre del 2020 Eric se acercó a ella para hablar sobre la planificación de su patrimonio. En nuestra reunión me dijo que tenía 2 objetivos principales. Su primer objetivo era protegerlo a corto plazo del abuso y mal uso de sus finanzas recientemente descubiertas por parte de su esposa Corey. Su segundo objetivo era proteger a los 3 hijos pequeños que él y Corey tuvieron juntos, al asegurarse que Corey nunca estaría en condiciones de administrar su propiedad después de su muerte. Eric creía que designar a alguien que no fuera su esposa para administrar su propiedad después de su muerte protegería a sus hijos de las malas decisiones financieras de Corey. Eric también dejó en claro que si bien quería que sus hijos fueran los principales beneficiarios de su patrimonio, Corey solo se beneficiaría de la cantidad mínima que se le exigía dejarle, y que ella no podía controlar ni su parte ni la parte de sus hijos. La fiscal Patricia Kessel dijo que Corey estaba en una situación financiera desesperada y vio esto como una forma de salir de la deuda. Durante la audiencia surgieron detalles de las búsquedas en Google de Corey. La lista de algunas de sus búsquedas según documentos judiciales incluye: ¿cuál es la dosis letal de fentanilo? Prisiones de lujo para los ricos en Estados Unidos. Si el certificado de defunción dice pendiente, ¿el seguro de vida aún te paga? ¿Puede la policía obligarte a hacerte una prueba de detección de mentiras? Y por último, ¿cómo eliminar permanentemente la información de un iPhone? Aunque su abogado defensor Clayton Sims argumentó que Corey simplemente estaba investigando su caso para ver cómo se procesan las pruebas y agregó que no hay nada que indique culpabilidad. Se pudo ver a Corey sacudiendo la cabeza mientras estaba sentada escuchando la declaración de Amy. Otra presentación en el caso incluye acusaciones de que algunos de los documentos financieros de Eric pueden haber sido falsificados. La opinión profesional de Matt Throckmorton, un examinador forense de documentos que analizó 3 documentos específicos relacionados con el poder notarial y el seguro de vida, declaró que después de comparar esos documentos con docenas de otros documentos escritos por Eric, indicaban que las firmas de los 3 documentos en cuestión parecen haber sido falsificadas. En un correo electrónico incluido en los documentos, Corey escribió a la policía aclarando información sobre su testimonio anterior. Incluía una referencia a una aventura que tuvo su esposo anteriormente. La aventura de Eric fue el mismo año en que me mudé. Se creó el fideicomiso y él buscó el divorcio, escribió. Eric y yo resolvimos las cosas como lo hacen la mayoría de las parejas, agregó. Al menos que Corey pueda comprobar estas acusaciones, no veo cómo Eric
quien temía por su vida, hubiese elegido quedarse a su lado de haber tenido un amante, como argumenta Corey. En los documentos judiciales, los abogados de Corey dijeron que los fiscales simplemente aceptaron la narración de la familia de Eric de que su esposa lo había envenenado. La abogada dijo que el caso de la fiscalía basado en los motivos financieros de Richens demostró que ella era mala en matemáticas, no que fuera culpable de asesinato. Ser malo con el dinero no te convierte en un asesino, dijo Sky Lázaro, abogada defensora de Corey. La hermana de Eric, Amy Richens, compartió una declaración de impacto de la víctima que leyó en la corte. Eric murió en circunstancias horrendas. Me atormenta pensar en lo que soportó. Lo juego en mi cabeza, paso por la terrible secuencia de eventos. Me pregunto cuándo se dio cuenta de que estaba en peligro de muerte. Me pregunto qué pudo haberle dicho Corey en sus últimos momentos. Hemos visto cómo Corey desfilaba retratándose a sí misma como una viuda afligida y una víctima mientras intentaba sacar provecho de la muerte de mi hermano. Después de que ambos abogados presentaron argumentos, el juez Richard E. Masrick le negó libertad bajo fianza, llamándola un peligro sustancial para la sociedad y ordenó que permaneciera tras las rejas a la espera del juicio. ¿Ustedes qué opinan sobre la evidencia presentada hasta ahora? ¿Creen que la fiscalía tiene suficientes pruebas para llevar a juicio el caso? ¿Creen que Corey será declarada culpable o que llegarán a un acuerdo sin irse a juicio? ¿Por qué creen que el Estado tardó un año entero en acusarla del asesinato de Eric? Me gustaría saber cuál es su opinión en la sección de comentarios. Por último, me gustaría leer una parte del obituario de Eric, que lo describe como un hombre de familia que siempre se esforzó por ser el mejor padre y esposo. Un esposo devoto del amor de su vida y esposa durante 9 años, Corey, y que hizo absolutamente todo lo que estuvo a su alcance para brindarle a su familia todas las oportunidades posibles para aprender, crecer y divertirse. Tristemente pienso que realmente Eric amaba a su esposa y quizás se negaba a pensar que sus temores fueran reales o es posible pensar a las cosas cambiarían con el tiempo. Aunque se puede ver claramente que tomó medidas para proteger el patrimonio de sus hijos, lamentablemente no tomó medidas para salvaguardar su integridad. Sin más que decir, espero les haya resultado tan interesante como a mí este caso. Si el video les ha parecido informativo, recuerden dejar un me gusta y suscribirse si no lo están ya. Pero sobre todo, manténganse bien, cuídense mucho y los veré en el próximo video.